Consulta pública. Un encuentro con la diversidad del mundo médico, organizaciones de pacientes, políticas de salud y calidad de vida. Me acompaña la doctora Marianne Krause. Ella es psicóloga y académica de la Universidad Católica y directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Doctora, hay un tema que ustedes están tratando, básicamente, que es esto del desapego madre-hijo, que está muy relacionado con la depresión, de acuerdo a lo que hemos conversado antes. Y este tema se puso en la agenda pública en nuestro país a raíz del caso de una mamá que le quitan su guagua en Talcahuano debido a un problema, al parecer, de consumo de droga. Y se habló mucho de eso, del tema del desapego. Se entrevistaba en televisión o habían comentarios en Twitter, en las redes sociales, respecto de lo dañino que era el desapego de una guagua con su mamá. ¿Cómo lo ven ustedes como especialistas? Bueno, en primer término me gustaría quitarle la primera parte de la palabra y sacarle el des y hablar de apego. ¿Ya? ¿Sí? El apego, la relación temprana que tiene un recién nacido, un bebé, con que pueden ser sus padres, pero pueden ser otros adultos también, es sumamente importante. Es sumamente importante no solamente para la sobrevivencia, sino porque desde la relación más temprana el bebé aprende a reconocerse a sí mismo como persona, aprende a reconocer sus emociones, aprende a sentirse cobijado y por lo tanto se van sentando las bases para el desarrollo de la personalidad. Entonces un bebé que está en un contexto en que no tiene una figura de apego segura, la que le da este cobijo va a estar en una vulnerabilidad especial, distinta. Ahora, también hay que tener en cuenta que no es cuestión de que un día uno no tuvo una persona cercana, claro, ¿no es cierto?, y va a tener inmediatamente un daño para la vida. Tampoco es una cuestión de semanas, pero sí es importante, si un bebé crónicamente no tiene una figura de apego estable en la infancia más temprana, puede tener secuelas para el futuro. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los bebés que están mucho tiempo hospitalizados, por ejemplo, que la mamá solo entra a amamantarlo? ¿Puede ser perjudicial? Puede ser perjudicial y por eso hoy en día, tanto en Chile como en otras partes del mundo, se intenta de que haya un contacto entre la madre u otra persona adulta, cercana, ¿no es cierto?, y el bebé siempre, digamos, independiente de las condiciones en que esté de salud. Cuando hablamos de otra persona adulta, ¿nos referimos al papá? Puede ser el papá, pero puede ser la abuela o puede ser cualquier otra persona. Por eso nosotros hablamos siempre del cuidador, más que de la mamá. O sea, acá no es tan importante el lazo biológico, sino que es importante que sea una figura estable para el bebé y que le brinde el cariño, el afecto, la contención emocional. Eso es lo importante, no que sean figuras cambiantes, por ejemplo, que cada día haya alguien distinto. Eso es dañino. ¿Y qué pasa por ejemplo, con la depresión postparto? Cuando la mamá no quiere estar con el bebé, cuando lo rechaza, no importa que exista otra persona, entonces. Si hay otra persona para el bebé, está bien. Ahora, la depresión postparto se puede tratar. Es bastante frecuente la depresión postparto y es una condición que requiere de tratamiento, requiere de intervención. Porque no solamente tiene un efecto sobre el bebé, sino que también esa mamá lo está pasando muy mal. O sea, claro, una mamá con depresión postparto además tiene mucho sentimiento de culpa por no estar brindando al bebé la atención o el cuidado emocional que ella sabe que tendría que darle. Ahora, cuando hablamos de apego, ¿es muy importante el amamantar al bebé? Más importante que amamantar el bebé es estar con el bebé y responder a sus necesidades, que pueden ser tanto físicas, de alimento, como también emocionales. O sea, no es tan importante el hecho mismo de amamantar como el hecho de tener al bebé en brazos. De hecho, hay unos experimentos antiquísimos que no fueron hechos con humanos, que fueron hechos con monos, ¿ya? Manteniendo las distancias, pero que, por ejemplo, se demostró que unos monitos chicos preferían una mona que era de mentira, ¿no es cierto?, que les daba como calor porque era como una monita de peluche, ante aquella que era de alambre y que les daba el alimento. O sea, iban a tomar el alimento un rato, pero después el resto del tiempo pasaban, digamos, con esta mona de peluche. Entonces, algo de los mamíferos. El apego no es solamente de los seres humanos. O sea, todos los mamíferos establecen esta relación de apego con los adultos de su especie. Claro. Doctora, tan fundamental es esta etapa del recién nacido, ¿verdad?, que al no tener este apego podría generar alguna depresión en etapas posteriores, cuando ya son más adolescentes, por ejemplo. Sí, tenemos que pensar que lo que nos sucede a los seres humanos tempranamente
de alguna manera traza el camino en términos de nuestra vulnerabilidad. ¿Ya? O sea, nos hace más débiles frente a ciertas situaciones estresantes del futuro. O sea, puede que no pase nada. O sea, puede que yo haya tenido una infancia difícil y si más adelante en la vida no tengo situaciones muy estresantes o si tengo una relación familiar, ¿no es cierto?, que me sostiene adecuadamente, puede que no pase nada. Pero si yo tengo una debilidad porque tuve una infancia difícil emocionalmente hablando y entonces me enfrento a ciertas situaciones vitales difíciles, voy a tener más propensión a caer en depresión que una persona que ha tenido esta primera infancia más sostenedora, más segura. Ahora, según estudios de la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a 350 millones de personas, o sea, el 15% de la población en el mundo tiene depresión. ¿Esas cifras son de personas diagnosticadas? ¿O hay gente, no sé, hay gente que de pronto se siente triste y dice, no, tengo depresión? ¿Es un diagnóstico o no? Sí, yo puedo hablar de las cifras chilenas, por ejemplo, que son incluso un poco más altas que las mundiales. La encuesta nacional de salud, la última, porque ahora se va a hacer, porque se hacen cada X cantidad de años, cada 6 años, entonces ahora estamos cercanos a la próxima, pero la última nos muestra que el 17,2% de la población chilena ha sufrido sintomatología depresiva durante el último año de su vida. Eso es lo que se evalúa. Y eso es sintomatología depresiva, eso no es tristeza porque uno tuvo una pérdida o porque pasó por un momento circunstancial difícil. Por un hecho puntual. Exactamente, estamos hablando de sintomatología. Eso es sumamente alto. Ahora, si además pensamos que estos síntomas se distribuyen en forma desigual en la población, porque este 17, claro, lo miramos como un 17,2%, pero si miramos a las mujeres y las comparamos con los hombres, las mujeres tienen un 25%. Entonces, ¿somos más depresivas? Somos muchísimo más depresivas que los hombres. Y si miramos distintos niveles de ingreso, distintos niveles económicos, también vemos que donde hay mayores carencias económicas también se concentra más la depresión. Entonces la depresión tiene algo que ver con nuestras condiciones de vida, o sea, no es solamente lo que nos pasó en nuestra infancia, lo es también, pero no lo es solamente, es también lo que nos está pasando hoy en día. Entonces, si hoy en día estamos viviendo una vida muy difícil, con precariedad, vamos a tender a deprimirnos más que si estamos en una situación más holgada. Ahora, ¿las mujeres seremos más depresivas por un tema hormonal, por ejemplo? ¿Están así? Hay distintas hipótesis, pero si uno mira la edad en que las mujeres nos deprimimos más es justamente una edad de sobrecarga, es la edad de la crianza, en que se juntan diversos roles. Entonces, hay una serie de condiciones estresantes que nos hacen más vulnerables a la depresión. Doctora Krause, vamos a seguir conversando este tema, tenemos unas preguntas de nuestros auditores, pero lo voy a invitar ahora a una breve pausa musical y continuamos. Vida Buena, un programa hecho por pacientes para pacientes. Y escuchábamos a Kevin Johansen con el tema Daisy. Nosotros seguimos acá en Vida Buena. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @vidabuena_radio, en Facebook, Vida Buena 102.5 FM, y en nuestro correo electrónico vidabuena.radio@gmail.com. Seguimos en sala de espera con la doctora Marian Krause, directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, y estábamos conversando, doctora, sobre las estadísticas de la depresión en nuestro país. Estábamos conversando que somos las mujeres finalmente las más afectadas por esta depresión, pero básicamente podríamos dar algunos tips o algunas recomendaciones a nuestros auditores para saber cómo detectar a una persona que efectivamente tiene depresión y no solo está triste por un acto puntual. De partida es importante la duración, o sea, uno puede estar triste por un periodo acotado, o bien uno puede estar triste por un periodo más largo porque sufrió la pérdida de un ser querido, y eso no es depresión necesariamente. Pero si uno persistentemente está con el ánimo bajo, tiene una perspectiva muy negativa de la vida, mucho pesimismo, si ya no se motiva con las cosas que se motivaba antes, si además uno tiene ciertos problemas para dormir, si tiene trastorno del apetito, y esto dura semanas, y no tenemos una condición, por ejemplo, como un duelo reciente, entonces podemos pensar que estamos teniendo sintomatología depresiva. Pero una persona con esos síntomas, una persona con depresión, ¿es capaz de, o debiera ser capaz de decir, necesito ir al médico, necesito tratarme?
Una ¿O no? persona... ¿O necesariamente tiene que haber una segunda persona que nos diga, no, ¿sabes qué? Tienes que ir al médico, tienes que... No, lo más importante es que uno mismo se dé cuenta que no está bien, o sea, es el punto de partida. O sea, no necesariamente otra persona tiene que decirnos que no estamos bien. Y es muy importante pedir ayuda. Ahora, hay distintos momentos en esto de pedir ayuda, o sea, no necesariamente uno tiene que acudir inmediatamente a un profesional. Uno también puede preguntarse qué aspectos de la propia vida están incidiendo en que uno esté con este ánimo bajo, y quizá uno se da cuenta que, por ejemplo, está sobrefocalizada en ciertas actividades y no se está dejando ningún espacio para el tiempo libre, o hace mucho tiempo que no está cultivando las amistades, o está estresadísima una persona por el trabajo y por la familia, ¿no es cierto? Y quizás es posible cambiar algunos aspectos de la vida cotidiana. O sea, generalmente antes de que uno acuda a ayuda profesional, uno intenta hacer algunos cambios en la vida, pero todo pasa por un primer momento, que es reconocer que uno no está bien. O sea, ese es el punto de partida. O sea, podemos decir que una persona que trabaja mucho, no sé, podría darse un espacio para hacer deporte. Exacto. Para compartir un día en la semana con los amigos. Exactamente. Hacer un cambio de vida. Sí. Pero yo no sé, pero se me ocurre que debe ser difícil tomar esa decisión, porque cuando la persona está en ese estado, no quiere ir al gimnasio, no quiere ver a nadie, Sí, ¿verdad? Es difícil porque también se convierte en un círculo vicioso, o sea que uno está desmotivado, entonces justamente por eso no quiere hacer ciertas actividades. Entonces, si la situación persiste, hay que pedir ayuda y se requiere un profesional que no le muestre los caminos de salida. Doctora Krause, tenemos preguntas de auditores, queremos que las escuche, a ver si podemos responder. Perfecto. Hola, soy Roxana Peña y tengo a mi hermano de 25 años con una fuerte depresión. No quiere ir a un especialista. ¿Cómo hago para ayudarlo? Lo primero es conversar con la persona afectada, porque a nadie se le puede llevar a la fuerza a un médico, a un psicólogo. Entonces, esta conversación es sumamente necesaria. Una vez que uno conversa, quizás se puede abrir un espacio, la puerta, como para que al menos la persona considere la posibilidad. Puede que no esté convencida, pero puede decir, ok, voy a intentarlo. Voy a ver si quizás esto me puede ayudar. O sea, hay que tener esta relación directa, sí, para que la persona sea capaz de acudir al médico, ¿verdad? Sí. Ya, vamos a escuchar otra pregunta. Hola doctora, muy buenas tardes, mi nombre es María José, quería saber si este tema del desapego también tiene que ver con que mi niña se está criando con su papá. Nosotros somos separados y ella tiene 3 años y tiene 2 años viviendo con el papá. ¿Eso afectaría a lo largo a mi hija? Bueno, esta es una pregunta muy importante, porque como yo decía antes, no es tan importante con quién esté el niño, sino que la persona sea la persona adecuada, en términos que le dé estabilidad emocional, le dé calidez y le dé cuidado. Puede ser la madre, puede ser el padre, puede ser la abuela, o puede incluso ser algún otro pariente, o incluso alguien que no es pariente del niño, pero necesita ser estable y darle el apoyo y este contexto emocional apropiado. Claro, o sea papá o sea mamá, que sea una persona dedicada. Sí. Exacto, ¿verdad? Sí. Doctora, yo le quiero agradecer habernos acompañado hoy día aquí en Vida Buena. Interesante el tema, interesantes consejos, interesantes respuestas. Y la dejo cordialmente invitada. El próximo año vamos a estar los días martes a las 11 de la mañana para que sigamos conversando estos temas acá en Vida Buena. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Cápsulas al día. Cápsulas al día. Cápsulas